Libro de Salmos, capítulo 23, versículo 1. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tenemos acá un salmo de David, uno de los salmos más conocidos donde se expresa la confianza que tenía David acerca de Dios. Y él más que nadie tenía la certeza de decir Jehová es mi pastor, porque él durante mucho tiempo en su juventud había dedicado su vida a esa labor, a la de pastorear las ovejas de su padre. Entonces él sabía más que nada el compromiso y la responsabilidad que conllevaba el ser un pastor de ovejas. Y algo que nos narra este salmo muy popular es la confianza que tiene el autor en que Jehová guarda su vida, así como él guardaba la vida de sus ovejas, e incluso con un amor mucho mayor, porque él era parte de ese propósito que tenía Dios para con Israel. Pero algo acá muy importante es que nosotros leemos: qué hermoso, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y cuando pensamos nada me faltará, pensamos muchas veces en la bendición de Dios, en esa bendición tanto espiritual como bendición material, y pensamos nada, nunca nos va a faltar, no va a haber ningún problema, y es todo lo contrario, porque incluso el mismo autor declara: no me va a faltar nada, Él va a guiar mi vida, y aunque yo ande en situaciones de riesgo, aunque mi vida atraviese valles de sombra y de muerte, yo no voy a tener temor, porque sé que tú vas delante de mí. Dice tu vara y tu callado, dice el versículo 4, me infundirán aliento. Entonces, Él expresa que aún puede atravesar situaciones de riesgo, puede atravesar situaciones que le causen inconformidad o incomodidad, pero aún en medio de todo, Jehová va a sustentar su vida. Él más que nadie sabía y conocía el comportamiento incluso de las ovejas, cómo éstas iban y se dispersaban, cómo él expresa en su historia, expresan cómo es, en el libro de Samuel, de Primera de Samuel, expresan cómo es que en este caso David tuvo que salvar muchas veces a las ovejas de la boca del león y del lobo, porque las ovejas se descarriaban, iban y venían para un lado y muchas veces no permanecían dentro del redil. Pero ¿qué hacía él? Iba y buscaba a las ovejas y buscaba resguardar sus vidas. Entonces él más que nadie sabe que no vamos a estar exentos del peligro mientras estemos en el mundo. Dice la palabra de Dios que Él no quiere que nos quite del mundo, no pide al Padre, Señor Jesús, que nos quiten del mundo, sino que confiemos en que Él ya venció al mundo, en que Él ya triunfó, en que Él ha vencido a este mundo y a sus huestes de maldad, a pesar de que exista a nuestro alrededor muchas situaciones y entornos que nos pueden provocar riesgo. Nosotros tenemos que confiar en que Dios obra en medio de todo momento y en medio de toda circunstancia. Y esa es la confianza que expresa David, que Jehová está guardando su vida. Y cuando expresa que nada le faltará, no solamente indica que Jehová va a guardar su vida, sino que está declarando primeramente un sentido de pertenencia. Yo pertenezco a Jehová, dice Jehová es mi pastor. Por tanto, Él está dando autoridad sobre su vida a Jehová. Porque si la oveja se va y se descarría y no tiene un pastor, no hay quien libre su vida de la muerte. Si la oveja escapa y se va por su camino, puede caer en un acantilado, puede ser comida por un depredador. Y nosotros también podemos pasar esas situaciones si no estamos cerca del redil, si no nos rendimos a Dios, si nosotros vivimos sin un pastor, hablando espiritualmente, si nosotros vivimos sin un Dios, si nosotros vivimos sin confiar nuestra vida a nuestro Creador, entonces vivimos bajo nuestro propio entendimiento, vivimos bajo nuestra propia humanidad, tomando a nuestro entendimiento nuestras propias decisiones, que muchas veces nos llevan a cosechar consecuencias demasiado graves e incluso a la muerte. Entonces nos damos cuenta de que no estamos siendo guiados, y eso es algo que él expresa aquí.
Él dice, me guiará por sendas de justicia, porque Él más que nadie sabe el camino por el cual debemos recorrer. Sí, imagínense, si en la vida nosotros podemos experimentar diferentes tipos de riesgos, muchas veces no por voluntad propia. Vemos que existen factores externos que nosotros no podemos controlar, factores económicos, factores laborales, factores académicos, situaciones que muchas veces escapan de nuestro propio control y no estaban previstas. Incluso una enfermedad, un resfriado es algo que nadie planifica, que nadie improvisa y todos tenemos que experimentar en algún momento. Si el autor reconoce que estas situaciones existen y aún en medio de todo Dios está con él, ahora veamos el sentido contrario. ¿Qué pasa con esas situaciones que nosotros cosechamos por nuestras malas decisiones? Y no hay nadie que nos pueda ayudar, y no hay nadie que nos pueda tender la mano ni infundirnos aliento en esos momentos. Entonces el autor primeramente expresa el por qué tiene confianza en que su vida será preservada, el por qué tiene confianza en que va a habitar, dice, lo menciona en el último versículo, que va a habitar en la casa de Jehová por largos días, el por qué confía en que su vida tiene un fin y un propósito de bendición. Confía, ¿por qué? Porque Jehová es su pastor, porque Él se dio la autoridad de su vida a alguien superior, a alguien que conoce el camino correcto por el cual debe caminar, a alguien que lo tuvo en sus pensamientos incluso mucho antes de que él naciera, a alguien que consideró su vida aún siendo un pastor de ovejas, aún ni siquiera siendo dueño, sino siendo el menor de sus hermanos, el que se encargaba de cuidar a esas ovejas, a aquel que lo vio en medio de las ovejas y aquel que no tuvo en poco su vida, sino que lo llamó y lo tomó para sí y lo tomó para ser de bendición, no solamente en una batalla, sino para ser de bendición para todo el reino de Israel. Entonces nos damos cuenta de que Jehová tenía en sus pensamientos la vida de David. Y a pesar de los errores humanos que él pudo cometer, él tenía esa confianza en plena de saber que Jehová guardaba su vida. Y esa es otra situación en la cual confiaba. Dice, Jehová es mi pastor. Entonces, si Él es mi pastor, Él también va a ser mi corrección. Él también va a ser quien dirija mi vida. Y cuando yo salga por el camino que no es, Él me va a buscar. Y si yo no voy, entonces, ¿qué pasaba con las ovejas? Si las ovejas no obedecían y no respondían a la voz y el pastor no quería perder sus ovejas, venía con el cayado y jalaba a las ovejas. Tenía que buscar de alguna manera que las ovejas no se fueran del redil. Lo mismo pasa con Dios. Cuando nosotros le aceptamos como nuestro Salvador, cuando nosotros le reconocemos como nuestro Dios, Él busca que nosotros no nos apartemos de Él. Pero muchas veces nosotros no respondemos a su llamado y decimos, hoy no voy a congregarme, hoy no voy a buscar de Dios, hoy no voy a leer la Biblia, hoy no voy a hacer esto, no voy a hacer otro. Nos vamos alejando más y nos damos cuenta, ay, ya pasó algo, pero no quiero volver y nos vamos alejando más y más. Entonces viene nuestro pastor con el cayado. ¿Por qué? Porque nosotros le pertenecemos, porque nosotros ya declaramos que queremos estar con Él. Entonces Él nos atrae nuevamente a su presencia y nosotros tenemos que aceptar esa reprensión. El rey David lo aceptó porque él, cuando cometió el pecado de adulterio con Betsabé, él se dio cuenta de la reprensión de Jehová y él entró, dice, a momentos de ayuno, momentos de oración, pero se dio cuenta que tenía que cosechar de alguna manera las consecuencias del pecado que había cometido. Él se arrepintió de gran manera, pero eso no lo libró de cosechar las consecuencias de sus actos. No era el castigo de Dios, eran las consecuencias de sus actos, pero aún con todo, Dios lo atrajo nuevamente a su presencia, porque no desechó su vida, porque no desechó tampoco su reino ni su descendencia. Incluso dio la bendición a Salomón de reinar en su lugar. Entonces nos damos cuenta de que cuando nosotros confesamos esta palabra, Jehová es mi pastor, no solamente estamos diciendo Jehová me va a guardar, Jehová me va a dar su bendición, estamos diciendo yo estoy cediendo la autoridad de mi vida
a Jehová. Yo estoy cediendo la autoridad de mis decisiones a Él, porque al final la mayor decisión y la más importante que tomé fue entregar mi vida a Él. Esa fue la mayor decisión que hizo David, la decisión que cambió su vida. No, su vida no fue transformada al momento en que él llegó y venció a Goliat. No cambió su vida al momento en que lo ungieron como rey. Cambió su vida al momento en que él empezaba a adorar a Jehová, al momento en que él, aún en medio de las ovejas, dedicaba un tiempo para acercarse a su Creador, para buscarle, para cantarle, al momento en que el Espíritu de Dios se movía sobre él, aún en esos momentos de intimidad en los que puede que no hubiera nadie escuchándolo, pero el Creador sí lo escuchaba esos momentos en los cuales él se acercaba a él, en los cuales se daba cuenta de la grandeza del poder de Dios, porque le daba valor y fuerzas para enfrentar a los osos, a los leones. Entonces él reconocía: Jehová está conmigo, y si está conmigo en estos momentos va a estar para toda la vida. Y él se acercaba más a Dios y se entregaba más a él. Eso es lo que nosotros debemos buscar hacer, acercarnos a Jehová. Si Jehová es nuestro Dios, si Jehová es nuestro guardador, también entonces tenemos que rendirle a Él la honra y el honor que se merece. Porque si estamos diciendo que Él es nuestro Rey, que Él gobierna sobre nuestras vidas, entonces no solamente es gobernador o Rey para protección de nuestro ser, sino también para rendirle honra y honor, para poder atribuirle lo que Él merece, que es una vida entregada a Él, una vida digna a Él. Y cuando hablamos de una vida entregada, no quiere decir que no nos vayamos a equivocar, no quiere decir que no vayamos a fallar, no quiere decir que no vayamos a atravesar situaciones adversas de sombra y de muerte. Quiere decir que en medio de todo nosotros nos vamos a aferrar a Él. Nos damos cuenta cómo es que Jehová hasta el día de hoy retiene su ira, hasta el día de hoy nos manifiesta su misericordia y nos da la oportunidad de, como el hijo pródigo, acercarnos nuevamente a la casa. Es importante aquí como el hijo pródigo, cuando él lo perdió todo, él pudo haber quedado ahí lejos del padre, pero él reconoció: no, yo necesito de mi padre, y no regresó por la falta de riqueza, regresó porque se sentía solo y desahuciado. Se dio cuenta que en el mundo no había nadie que se compadeciera de él como el padre. Entonces él regresó, y regresó dispuesto a servirle a su padre, regresó dispuesto a entregarse por completo a él. Y cuando él regresó, dice que el padre puso un anillo sobre su dedo, que antes esos anillos eran la señal de identidad, que lo identificaba como hijo y como dueño de esa bendición. Y nosotros nos damos cuenta de que cuando nosotros llegamos a Dios, ya no volvemos a ser los mismos. Tenemos una identidad, así como nosotros declaramos: Jehová es nuestro pastor, también Jehová declara: tú eres mi hijo, tú eres mi oveja. Entonces adquirimos en Él una identidad, pero muchas veces nosotros en ignorancia, en desobediencia, en rebeldía, dejamos de lado ese anillo, dejamos tirada esa bendición y nos apartamos del redil, como el hijo pródigo se apartó del padre, y dejamos de lado toda esa bendición, toda esa presencia, esa cercanía de Dios, y nos vamos alejando y nos vamos alejando, y vamos perdiendo aquello que el Padre nos dio, y vamos perdiendo y derramando aquello que el Padre nos ha dado, y lo vamos perdiendo. Y cuando nos damos cuenta, vamos a reflexionar en que no hemos ganado nada, al contrario, lo hemos perdido todo. Entonces, que no sea demasiado tarde cuando nosotros reflexionemos acerca de nuestro diario vivir, ahora que aún tenemos tiempo nosotros de disfrutar de la gracia de Dios, ahora que aún tenemos tiempo de acercarnos a Él. Aprovechemos esos momentos para reflexionar en qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida, qué es lo que estamos haciendo con lo que el Padre nos ha dado, porque lo más valioso que Dios nos ha dado es la vida, es la oportunidad de vivir, es la oportunidad de cada día podernos despertar, y el hecho de que estemos hasta estos momentos de pie, con vida, con bienestar, quizá con quebrantos de salud, quizá con problemas, quizá con angustia, quizá con alguna adversidad,
pero estamos aún con vida, es por un propósito, es porque es la oportunidad perfecta para volver al redil, para acercarnos a Él, para dejar que sea Él quien obre en medio de la adversidad, para dejar que sea Él quien trabaje, aún en medio de valles de sombra y de muerte, para que sea Él quien dirija y guarde nuestras vidas, para que sea Él quien transforme ese entorno en el que estamos y nos demos cuenta de la grandeza del poder de Dios y seamos un testimonio vivo de su poder y su autoridad. El autor expresa entonces en el Salmo completo, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y declara con certeza, dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Pero también declara un compromiso y dice: en la casa de Jehová moraré por largos días. Él tiene confianza en que Dios lo va a guardar, pero también declara: así como Jehová mantiene el compromiso de guardar mi vida, así como Él me ha sostenido hasta el día de hoy, en medio de adversidad, en medio de problemas, en medio de que el rey Saúl quería acabar con su vida, y luego incluso su propio hijo quiso acabar con él para usurpar el reino, en medio de todas las situaciones que atravesó, en medio de todo. Él tenía la confianza de que la misericordia de Jehová era infinitamente grande y era capaz de transformar todos los entornos de problemas que podían existir. Era capaz de cambiar su realidad. Pero así mismo, como tenía esa confianza, también él se mantenía firme y decía: yo tengo un compromiso con Dios. Yo quiero disfrutar de esas bendiciones, yo quiero disfrutar de esos renuevos de su espíritu, quiero disfrutar de cómo Él conforte mi alma. Y él decía: entonces yo ciertamente voy a disfrutar de la misericordia, pero en la casa de Jehová, dice, quiero morar por largos días, quiero vivir para siempre delante de Dios, quiero permanecer siempre a su lado. Porque si nos ponemos a pensar en ello, podemos darnos cuenta de que al final, si nosotros tenemos la esperanza de estar con Dios, de llegar a su reino celestial y morar con Él a la eternidad, al final, allá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a alabar su nombre, vamos a rendir honra y honor a Él. Al final, debemos o haremos allá lo que deberíamos estar haciendo acá, pero en un tiempo más prolongado, en un tiempo infinito. Si nosotros acá nos acercamos a Él, si nosotros aún en la tierra rendimos honra y honor a Él, le alabamos y bendecimos su nombre, va a ser un gozo para nosotros el estar en el día postrero, porque haremos exactamente lo mismo, pero sin tener ninguna obstrucción de tiempo, de distracción, sin tener ninguna culpa, sin tener nada que nos aparte de Dios. Nosotros vamos, dice, a morar por largos días delante del Padre, y para prepararnos para ese momento tenemos esta oportunidad, tenemos este día, tenemos la bendición de poder estar hoy acá con el propósito de alabar y bendecir el santo nombre de Dios, de entregar nuestra vida a Él. Y si ya pertenecemos a Él, de acercarnos más, de aferrarnos a Él aún más, para seguir caminando a su lado, para seguir dejando que sea Él quien nos guíe y nos ayude a tomar las decisiones correctas, que nos ayude a afrontar cada situación en su nombre con valor, para dar testimonio de su grandeza. Busquemos siempre acercarnos al Señor y tengamos la certeza de que así como Él es nuestro pastor, Él nos recibe como sus hijos. Tengamos la certeza de que Él guarda nuestras vidas, y cuando sea momento en que seamos corregidos por su palabra, aceptemos esa corrección, porque es para nuestra bendición, porque es para que nosotros andemos por las sendas de justicia, para que nosotros
encontremos nuevamente el redil y podamos pertenecer nuevamente a su casa. Busquemos siempre de su palabra, busquemos siempre de su presencia y acerquémonos a Dios un versículo a la vez.